Saludos nuevamente. En este video quiero hablarles sobre lo que es la resistencia eléctrica como tal y sobre la ley de Ohm. En este simulador que podemos encontrar por internet, PET Simulation, podemos hacer una revisión de qué ocurre con la resistencia eléctrica cuando cambia la longitud de un alambre y cuando cambia su grosor. Por ejemplo, en este caso, si aumentamos la longitud del alambre, observen cómo obviamente el cable crece y la resistencia eléctrica del material también aumenta. O sea que la resistencia eléctrica de un cable depende del largo del cable. Entre más corto sea el cable, menor es la resistencia como tal. Entonces, de acuerdo con lo que queremos hacer, si queremos un cable con mayor resistencia, podemos comprar un cable más largo, o si queremos un cable con menos resistencia, más corto. En el caso del área o el grosor del cable, la parte transversal, entre menor área tenga el cable, entre más delgado sea, mayor resistencia eléctrica tiene. Es decir, un cable delgado, de pronto se nos daña el cable de la plancha con que planchamos la ropa. Si lo reemplazamos por un cable duplo más delgado, un alambre, dos cables más delgados, podemos tener problema de que la resistencia en esos cables aumenta mucho, entonces se calienta el cable de la plancha. Entonces necesitamos un cable más grueso, de mayor grosor, para que la resistencia disminuya. Entonces la resistencia es inversa al área o el grosor del cable, es inversa. Y también depende obviamente del material. Un material con mucha resistividad eléctrica tiene mucha resistencia. Materiales con mucha resistividad eléctrica son materiales que no permiten fácilmente que pasen las cargas a través de ellos, que pase la corriente. Materiales con alta resistividad se les llama aislantes o materiales de baja conductividad. En cambio, si la resistividad es menor, o sea, un material que permite el paso de la corriente, entonces la resistividad baja y la corriente va a aumentar, el paso de corriente. Entonces, la resistividad es propia de cada material. Hay tablas que nos indican cuál es la resistividad del cobre, del oro, del aluminio, de cada uno de estos materiales como tal. Aquí nos conduce a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué relaciona? La ley de Ohm relaciona la corriente y el voltaje y la resistencia en un material como tal. Relaciona las tres a través de una ecuación. Generalmente esta ecuación la encontramos como V igual I por R. Voltaje igual a intensidad de corriente por resistencia. U otras veces la podemos encontrar como intensidad de corriente igual V sobre R. Generalmente es así, I igual V sobre R. Pero aquí en el simulador, observen que cuando aumentamos el voltaje, en la imagen de abajo, representa que aparecen más baterías, más pilas en serie. Al aumentar el voltaje, aumenta la intensidad de corriente en el circuito. Es decir, hay mayor fuerza electromotriz para poder producir mayor flujo de corriente. Eso ocurre cuando la fuente de voltaje se incrementa. Ocurre que hay una mayor fuerza electromotriz en la fuente de voltaje y produce mayor intensidad de corriente en el circuito. Cuando la fuente electromotriz, es decir, la fuente de voltaje disminuye, es decir, baja el voltaje, la intensidad de corriente también disminuye. Es decir, el voltaje, o más bien, la intensidad de corriente depende del voltaje. A mayor voltaje se produce mayor corriente. A menor voltaje, menor intensidad de corriente. Entonces, la corriente depende del voltaje en un circuito. Aparte del voltaje, les decía que la resistencia también implica que la corriente varíe. Si la resistencia en un circuito aumenta, miren, observen en la imagen, si la resistencia aumenta, entonces la intensidad de corriente disminuye. Si la resistencia disminuye, la intensidad de corriente aumenta. Esta es la famosa ley de Ohm. La intensidad de corriente en un circuito depende tanto del voltaje aplicado a este como de la resistencia en el circuito.
Es decir, entre mayor voltaje le apliquemos a un circuito, mayor va a ser la intensidad de corriente. Ella se comporta en forma directamente proporcional. En cambio, con la resistencia se comporta en forma inversa. Entre más pequeña sea la resistencia, mayor es la intensidad de corriente. Entre mayor es la resistencia eléctrica en un circuito, más baja es la intensidad de corriente que fluye a través de él. Entonces, dependiendo de qué es lo que querramos en un circuito, entonces hay que variar cada uno de estos dos valores, sea la resistencia o el voltaje, para mirar cuál es el comportamiento de la corriente. Esta es la ley de Ohm, la que relaciona la corriente con la variación del voltaje y la resistencia en un circuito. Hasta aquí les explico la parte conceptual de la ley de Ohm. En el próximo video les explico cómo se aplica esta ley de Ohm en la solución o análisis de circuitos con combinaciones de resistencias. Muchas gracias.